Primera de Reyes 13:1. Si ya lo tiene ahí, vamos a leer la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? ¿Ya lo encontró? ¿Sí? ¿Todos lo tienen ya? ¿Sí? Muy bien. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. La bendita palabra de nuestro Dios nos dice, Primera de Reyes 13:1. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él, o sea, contra el profeta de Dios, se le secó, dice, y no la pudo enderezar, y el altar se rompió, y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios, y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró, y la mano del rey se le restauró, y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios le dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua de este lugar, porque así está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino el profeta, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue el profeta? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensiliadme un asno. Y ellos le ensiliaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina. Y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, o sea, en Betel, en esa ciudad. Porque por la palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, fíjese, preste mucha atención aquí: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: traedle contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino la palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no estará tu cuerpo en el sepulcro con tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló un asno, y yéndose le topó un león. Fíjese, o sea, el profeta joven salió
Y en el camino, dice, le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban y vinieron y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león estaba junto al cuerpo. Y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta, que le había hecho volver el camino, dijo: el varón de Dios es, y fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus padres y les dijo: ensilladme un asno. A sus hijos, y les dijo: ensilladme un asno. Y se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león estaban junto al cuerpo. Y el león no había comido el cuerpo, ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro y lo endecharon, diciendo: ay, hermano mío. Y después que lo hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo: cuando yo muera, aquí está hablando el profeta viejo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en el que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos. Porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel, y contra todas las cosas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes en los lugares paganos, en los lugares altos, y desde entre el pueblo. Y a todo a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída sobre la faz de la tierra. Cierra sus ojitos, Padre. Gracias una vez más. Te damos por tu palabra. Te pedimos que seas tú hablando, Señor, a tu pueblo. Ya has hablado tú, Señor. Padre, guíanos. Padre, enséñanos. Padre, instrúyenos. En el nombre de Jesús, yo te agradezco, papá, por este tiempo y por tu pueblo que está aquí, Señor. No regresaremos tal como vinimos, sino que tú has hablado, Señor, ya, y tú has dicho, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús. Yo te agradezco, Padre. Bendito sea tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Fíjese que a simple vista, a primera vista, parecería, hermano, duro lo que Dios hizo, ¿verdad?, con este profeta. Algunos le llaman el profeta joven, hermano. Y yo preferiría llamarle hermano porque esto no está ligado a la edad del profeta. Pero yo lo llamaría el profeta hermano sin convicción. Así lo llamaría yo, el profeta sin convicción. Porque ¿quién le habló al profeta? ¿Quién le habló? Fue Dios. Fue Dios quien le habló al profeta, que fue enviado desde Judá. ¿Por qué fue enviado el profeta? Hablarle a Jeroboam. ¿Por qué? Jeroboam era para los que no entienden todavía la historia, ¿verdad? Jeroboam era el rey de Israel. E Israel se había ido tras dioses paganos, tras Baal. Se había ido y hacía no solo eso, sino que había construido templos paganos y hacía altares en los lugares altos, dice, y hermano, ofrecía sacrificios a los dioses, a las imágenes. Y entienda bien usted, hermano, que hacer sacrificios a las imágenes, hacer sacrificios a la creación, ¿cómo es visto eso delante de Dios? Porque Dios aborrece que se coja un pedazo de madera, porque es literal lo que pasa, o lo que pasaba en el tiempo de Israel. Se coja un pedazo de madera, se le dé forma y se diga: este es Dios, o este tiene poder para hacer un milagro. ¿Usted puede imaginarse lo que es eso? Puede imaginarse lo que es coger un pedazo de piedra. Y yo sé que esto es muy ofensivo tal vez para el catolicismo, es muy ofensivo.
Pero eso es lo que sucede a la final. Ahora de que alguien diga, no, pero es que no se adora, ¿verdad? Solo se venera. Bueno, si va al significado usted de la palabra venerar también significa adorar. Pero no solo eso, sino que Dios en Éxodo 20 prohíbe que hagamos imágenes de lo que nosotros pensemos que hay en el cielo o debajo de la tierra. O sea, yo me imagino cómo será Diosito. Por eso yo le digo a usted, aún en los dibujos, aún en lo que sea, cuando ponen la imagen de Jesús, por ejemplo, ¿cuántos saben cómo es la imagen de Jesús? ¿Quién sabrá realmente cómo era Jesús? Pero ya hay una imagen, ¿verdad?, que supuestamente representa a Jesús, ¿verdad? Y todos nos creemos que ese es el Jesús o que así era el Jesús. Bueno, pues entienda usted que Dios aborrece aún esas cosas. Que nadie se puede hacer imagen de lo que piense que hay en el cielo. Nadie se puede hacer una figura de eso. Entonces, ¿por qué Dios aborrece esas cosas? Bueno, Dios las aborrece porque, hermano, involucionan al ser humano. Porque, hermano, el ser humano teniendo la capacidad, la inteligencia dada por Dios, ¿cómo puede ser posible que el ser humano, siendo tan inteligente, diga que un pedazo de madera que fue dado la forma, sea eso un Dios? O que tenga poder para hacer un milagro, o que tú puedas hacerle una petición a eso y que eso pueda obrar a tu favor. La misma palabra lo dice. Dioses que tienen ojos, pero no pueden ver. ¿A qué se estará refiriendo? Son a los ídolos, a las imágenes. Dioses que tienen boca, pero no pueden hablar, dice, ¿verdad? Dioses que tienen manos pero no pueden tocar, dioses que tienen pies pero no pueden caminar. Dios aborrece la idolatría. Para Dios le es abominable la idolatría, porque hace que el hombre, habiendo sido creado por Dios, habiendo sido dado por Dios, hermano, sabiduría, inteligencia, le llame a la creación Dios, cuando Dios, el Dios invisible, ha creado todas las cosas. Entonces Dios aborrece eso porque involuciona al hombre, porque quita la mirada de Dios verdadero, del Dios vivo, y hace que el hombre ponga su mirada en la creación. Fíjese, hermano, adorar al sol, adorar a la luna. Ahora lo que trajo a ver este gobierno anterior, ¿cómo era? La Pachamama, decía, ¿verdad? La madre naturaleza. Wow, hermano, son cosas que realmente hay que cuidar la naturaleza. Amén, hay que cuidar, hay que amar la naturaleza, pero no hay que adorar la naturaleza. Pues hay una diferencia muy grande. A mí no me creó la madre naturaleza, hermano. Dios creó todas las cosas. Dice amén. Dios lo creó todo. Entonces, el rey Jeroboam, hermano, y el pueblo de Israel llegó a ese punto, hermano, de adorar ídolos. Se fueron tras los Baales, se fueron tras la diosa de la fertilidad, Artemisa parece que era, hermano, y se iban tras esas cosas, y el pueblo se torció, se desvió, el pueblo completamente se corrompió. Hermano, la idolatría trae, ¿qué trae? Corrupción. ¿Está seguro de eso? Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. La idolatría trae corrupción. Eso es así. Porque ¿quién controla al que va tras imágenes? ¿Quién lo controla? No lo controla nadie. Porque la imagen no puede decirle, hey, no conoce el corazón del que se está arrodillando delante de él. Y no le puede decir, oye, ¿por qué te vienes a arrodillar delante mío si tú recién vienes haciendo esto, recién vienes haciendo lo de acá, recién vienes? La imagen no puede hacer eso. Pero cuando usted se acerca delante del Dios vivo, usted, hermano, se acerca y Dios empieza a hablar a su vida o a través de los ministros. Dios le, hijo, ¿y cómo sabe el pastor que yo estoy andando así? ¿Cómo saben que yo estoy haciendo esto? ¿Por qué? Porque nos acercamos delante de un Dios vivo, ¿verdad? Un Dios que envía a sus ministros y sus ministros hablan en nombre de ese Dios. Y así es como muchas veces usted en el culto, ¿verdad?, se siente confrontado por la palabra de Dios. Y tal vez puede llegar a pensar y decir, hijo, ¿cómo se enteró que yo estoy haciendo esas cosas? Algunos también puede decir, yo ya no vuelvo más porque el pastor ha divulgado mi secreto. Pero no es así, hermano. No es así.
Es que el Señor habla, y cuando el Señor habla es porque el Señor conoce lo que hay en nuestras profundidades, hermano. Entonces, el que sigue tras ídolos nunca va a ser confrontado por su pecado. Por eso hay un ídolo incluso en México, ¿cómo se llama? La Santa Muerte. ¿Se ha visto usted? Donde los sicarios se arrodillan con el arma, se santiguan y salen. Pero si fuera realmente delante de Dios, hermano, lo primero que Dios le diría: hey, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a matar? ¿Qué dice su ley? ¿Qué dice la ley de Dios? No matarás. ¿Qué dijo Jesús cuando vino? El que se enoja contra su hermano ya es culpable de muerte, dice. Fíjese, solo por enojarse. O sea que cuando la gente hablaba con Jesús, Jesús apuntaba ¿a qué? ¿A lo externo o a lo interno? A lo interno. Acuérdense, a mí me impacta lo que decían los soldados. Los hermanos, los sanedrines del templo le enviaban a los soldados y le decían: tráigannos preso a ese Jesús. Y regresaban los soldados vacíos, con las manos vacías, hermano. ¿No? ¿Y dónde está Jesús? Le decían. ¿Dónde está? Le mandé que lo traigas apresado. ¿Y qué decían los soldados? Nadie ha hablado como ese habla. O sea, vamos a quererle arrestar y lo escuchamos. ¿Y qué sucede? Que nos convertimos. Nos convertimos. ¿Por qué? Porque Él habla con autoridad a las cosas que están dentro de nosotros. Fíjese, cuando Jesús dice: el que en su mente codicia a la mujer de su prójimo, a una mujer ya ha pecado, dice, ya ha adulterado. A los sacerdotes, a todos les dijo: ustedes, en Juan 23 me parece que está, ¿no es cierto? De cosa en cosa, todo lo que ustedes hacen mal, todo lo que ustedes hacen, todas estas cosas ustedes las hacen pensando que las hacen por Dios y las hacen por ustedes mismos. Son unos ladrones, son unos mentirosos, son unos opresores. Ustedes cierran el reino de Dios a la gente, ni ustedes entran ni dejan entrar a nadie. Ustedes hacen esto, ustedes colan la mosquita y se tragan el camello. Les dice: wow. O sea, Jesús hablaba, hermano, y escuchar la palabra de Jesús era cosa seria, hermano. Él le hablaba al corazón realmente de la gente, al alma. Entonces, fíjense que el pueblo se torció, se desvió. Entonces, no había ni un solo profeta en esa ciudad, no había ni un solo profeta en ese pueblo que Dios pudiera usar. Escucha, así de grave era esta situación. Porque por lo menos cuando Dios usó a Elías, ¿qué le dijo Elías? Dios, y él dijo: soy el único que ha quedado. ¿Y qué le dijo Dios? Tengo 250 como tú, le dijo. ¿Sí o no? O sea que, hermano, Elías no estaba solo. Había más profetas. Pero en el caso de Jeremías, por ejemplo, ¿cuántos estaban con Jeremías? ¿Cuántos más profetas habían como Jeremías en el pueblo de Israel? No había ni uno. Era el único. Por eso le dijo Dios: todos pelearán contra ti y tú pelearás contra todos y no te van a vencer, le dijo, ¿verdad? Y yo estoy contigo, Jeremías. Es muy diferente. No estoy diciendo que Jeremías sea más grande que Elías, cuidado. Todos son siervos de Dios. Pero en este caso, en este pueblo, en Betel, hermano, no había nada. Así de grave era la situación. Todo el pueblo estaba corrompido tras la idolatría. Todo el pueblo estaba corrompido tras las falsas profecías. Y todo el pueblo estaba corrompido tras los falsos profetas. Entonces, ¿qué hizo Dios? Envió un profeta de Judá. No dice la Biblia su nombre, no dice de su genealogía, no dice, sencillamente dice que un profeta de Judá enviado por Ha Elohim, dice, esa palabra Ha Elohim quiere decir dioses, enviado por Dios, fíjese, o la Trinidad podríamos decir cuando se refiere a dioses, la Trinidad, enviado, ¿verdad? Va y profetiza al pueblo y le dice lo que va a suceder. Y le da la señal de parte de Dios, el profeta de Dios, conocido como el profeta de Dios. Pero qué cosa tan rara, hermano, que algo pasó con este profeta. Y quedó aquí registrado, hermano, porque esto es, hermano, este es un mensaje vital para el pueblo de Dios. Para mí personalmente, hermano, este mensaje, lo que encierra todo esto que acabamos de leer en Primera de Reyes, para mí es vital.
porque yo saco varias lecciones de aquí. Saco muchas lecciones de aquí, hermano, que yo puedo aplicar a mi cristianismo. No solo, porque alguien puede decir, pero yo no soy profeta. No, pero podemos hablar de tu cristianismo, podemos hablar de mi cristianismo, podemos hablar de nuestro llamado. Diga conmigo, mi llamado. Podemos hablar de cómo Dios nos ha llamado, hermano, y por qué y para qué Dios nos ha llamado. Entonces yo le decía que, hermano, este es un profeta sin convicciones, porque Dios mismo le habló, Dios mismo se reveló a su vida y Dios le envía a hacer una obra. Pero le faltó a este profeta convicción. Le faltó convicción. Porque apareció un profeta viejo, un profeta mañoso, un profeta ya, hermano, vivido, ¿verdad? Que el Señor no usaba. No usaba el Señor a este profeta viejo. No lo usaba. Quién sabe por qué razón ya Dios no usaba. Y no había ni un solo profeta en ese pueblo que Dios usara. Pero se dejó engañar por este profeta viejo, se dejó llevar, se dejó cambiar. Dios le dijo una cosa y después este profeta aparece y fíjese, como le digo que es un profeta mañoso, habla un falso profeta, se inventa. ¿Qué le dice? Dios, un ángel de Dios me habló a mí también. Fíjese. Y ya se logra que este profeta se regrese, hermano. Se vuelva. Entonces hay varias cosas, hermano, que como le digo, que aquí yo quiero compartirle, hermano, y entre esas, por ejemplo, ¿qué representa el león? ¿Qué representa el asno o el burro? ¿Qué representa, hermano, el que él haya, porque alguien puede decirse, pero Señor, solo es un error, solo es una equivocación, ¿cómo puede morir solo por una vez haber fallado? ¿Verdad? Bueno, no tiene que ver nada con nuestra forma de vida, porque él puede decir, Señor, pero yo fallo tantas veces y a mí el Señor no me mata. Bueno, no tiene que ver con el pecado en sí, sino que tiene que ver con algo más valioso. ¿Qué es lo más valioso? Déjeme preguntarte, iglesia, ¿qué es lo más valioso que tienes tú en tu vida? ¿Qué es lo más valioso que tienes tú en tu cristianismo? Yo quiero que medite un momento. ¿Qué es lo más valioso que debes tú cuidar en tu cristianismo, en tu vida cristiana? La fe, el Espíritu Santo. ¿Qué más? ¿Qué es lo más valioso que tú debes cuidar? A ver, Jonathan. La palabra de Dios, gloria a Dios. Ruthcita, ¿qué es lo más valioso que debes cuidar? Bueno, Alejito, ¿qué es lo más valioso? ¿Qué será lo más valioso que debes cuidar en tu vida? Piensen todos. Amén. La oración. Varón, ¿qué es lo más valioso que debemos cuidar? Amén, la convicción. ¿Pero la convicción de qué? Diga conmigo, la convicción del llamado de Dios. Cuán importante, escúcheme bien esto, iglesia, cuán importante es que yo aprenda a guardar las promesas de Dios para mi vida. Cuán importante es que yo aprenda a guardar, hermano, para qué Dios me llamó, para qué yo estoy en una iglesia cristiana, para qué yo estoy en el cristianismo. Cuán importante es que yo valore esas cosas. Jesús a los 9 años entró al templo y sus padres dice que le habían buscado ¿cuántos días? 2 días dice que le buscaron. Estuvieron buscándole, hermano, por 2 días, y cuando le encontraron, ¿dónde estaba Jesús? ¿Qué edad tenía? 9 años. La mamá le dice, ¿por qué nos haces esto? ¿Y qué les respondió Jesús? Los asuntos de mi Padre me son importantísimos, dijo. Otras versiones dice, los negocios de mi Padre me son necesarios. Otra versión dice, los asuntos de mi Padre me son importantes. Fíjese, ¿por qué es esencial que yo entienda esto? Porque es vital, hermano, que yo guarde, hermano, para qué el Señor me llamó, para qué el Señor, acuérdese usted de Isaías, cuando tuvo la experiencia y vio a Dios, vio los ángeles, hermano, vio todo, el Señor tocó su boca y el Señor dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Y qué dijo Isaías? ¿Qué dijo? Isaías 6, envíame a mí, Señor, yo iré, heme aquí.
¿Usted cree que Elías saliendo de ahí, Isaías, perdón, saliendo de ahí, pasado un mes, va a decir, uy, estoy bajoneado, ¿verdad? Ya, bueno, ya no sé qué mismo tengo que hacer, ya no sé a dónde tengo que ir. No, hermano, eso no iba a pasar en la vida de Isaías. Pero eso pasa en la vida de los cristianos, eso pasa en la vida de nosotros. Porque es que todavía nosotros no tenemos convicción clara de para qué estamos nosotros siguiendo a Dios. Y ese es un grandísimo problema, porque mucha gente seguía a Jesús, pero como no tenían convicción clara de lo que estaban haciendo, de para qué estaban siguiendo a Jesús, cuando se presentaron los problemas se apartaron de Jesús, se fueron, y algunos decían que estaba loco Jesús. Algunos pensaban que estaban perdiendo el tiempo, hermano. He visto a mucha gente, muchos cristianos que se apartan de las cosas de Dios y pensar que perdieron el tiempo. Perdieron el tiempo en la iglesia, perdieron el tiempo en las cosas de Dios, perdieron el tiempo leyendo la Biblia, perdieron el tiempo orando. Hay mucha gente que vive de esa manera. Hay mucha gente, hermano, que piensa que lo que hicieron para Dios fue en vano, cuando la palabra dice que ni un vaso de agua quedará sin recompensa, ¿sí o no? ¿Sí o no? Incluso hay gente que piensa que darle a Dios es en vano. Ni un vaso de agua quedará sin recompensa, dijo el Señor. El Señor no es deudor de nadie, hermano. ¿O sí? De nadie. Entonces, fíjese que hay una falta de convicción en el pueblo de Dios, en los hijos de Dios. Y cuando el cristiano carece de esa convicción, el cristiano es, como dice Santiago, llevados por las olas del mar, de un lado para otro lado. Lo que el uno dice, a ver, escuché en la tele que dicen eso, escucho acá otro que dice esto, escucho que dice lo de allá, escucho lo que... No, pero no se trata de eso, se trata de lo que dice la palabra. Yo me alegro cuando un cristiano dice, la Biblia dice, la palabra de Dios dice, está claro, está aquí. Hermano, ese cristiano no hay cosa que lo pueda mover de ahí. La palabra obviamente no es de interpretación privada, pero sabe discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Hay cristianos que si escuchan a un pastor en la televisión hablando de una cosa y le dice que vía en internet dice que llevar la ofrenda a la iglesia, por ponerle un ejemplo, ya no se debe hacer. Bueno, escucha a otro que dice que ya no hay que ir a la iglesia, escucha a otro que dice, hermano, cualquier barbaridad, escucha a otro que dice lo que le sale de la barriga, escucha, hermano, un montón de cosas. Y ese cristiano no sabe qué mismo hacer. No sabe qué decisión tomar. ¿Por qué pasa eso? Porque falta convicción en el cristianismo de esa persona. Porque le falta convicción. Hay cristianos que no saben si van todavía, hermano, si deben estar aquí o deben estar allá, o deben estar allá, o deben estar por acá, no saben, hermano, no. Y ese es el problema. Que cualquier cosa los puede trastocar, cualquier cosa los puede mover, cualquier cosa los puede apartar del propósito. Y este era un profeta de Dios, este era un profeta enviado por Dios, pero no tuvo la suficiente convicción de que era un profeta. No tuvo la suficiente convicción de que era un elegido de Dios. No tuvo la suficiente convicción de ponerse los zapatos de un profeta y decir, yo soy un profeta del Señor. Y a mí el Señor me dijo, me habló claramente. Así que cualquiera que venga a decir cualquier otra cosa, eso queda fuera de mi vida, queda fuera de mi cristianismo, queda fuera de mi llamado, porque yo sé lo que el Señor me dijo. Yo sé lo que el Señor me habló. Yo sé cuál es mi llamado, cuál es mi función. Hermano, hay cristianos que se meten al cristianismo y después se regresan al catolicismo. O hay cristianos que están en el cristianismo y después se hacen testigos de Jehová. O después terminan en los mormones. O se hacen Hare Krishnas, hermano. O terminan en el ocultismo. Hermano, pasa de todo. Porque es que no han conocido realmente la palabra de Dios. Porque cuando escuchan la palabra de Dios no se la guardan en su corazón con convicción.
porque empiezan a escuchar a otros. Acuérdese, ¿cuál fue el problema de Eva? ¿Cuál fue el problema de Eva? Prestale oído a la serpiente. Pero fíjese qué bonito que Dios le dice en Apocalipsis 2, Dios le dice a la iglesia de Éfeso. ¿Qué le dice Dios? ¿Sabes? Fíjese, ¿sabes diferenciar o sabes probar a los que se dicen llamar apóstoles? ¿Y qué dice? Y no lo... O sea que va a haber mucha gente que se va a hacer pasar por apóstol, profeta, pastor, evangelista, maestro, curandero. Se van a hacer pasar por adivinador del futuro. Pero que vienen ¿para qué? Para destruir, para confundir, amén, el llamado. Hay cristianos que todavía miran el horóscopo, ¿ah? Sí. Y no se lo estoy dedicando a alguien. ¿Sabe por qué le digo? Porque lo he escuchado desde hace mucho tiempo. Ay, mi horóscopo está diciendo que voy a tener 2 mujeres. ¿Qué irá a pasar? ¿Qué irá a suceder? Y ese cristiano que anda así, hermano, no sabe qué mismo hacer. No camina en fe, no camina con el Señor y se pone a leer el horóscopo. Y el horóscopo dice que van a venir tiempos difíciles, tiempos... Y a veces déjeme decirle que el horóscopo le atina, hermano. Por eso se llama adivinación. ¿Sabía usted que ni el diablo sabe el futuro? ¿Sí sabía que el diablo no conoce el futuro? Los demonios no saben lo que va a pasar. ¿Ah? Por eso se llama adivinación. Tratar de acertarle al futuro. El único que conoce el futuro, ¿quién es? Es Dios. Yo no tengo por qué andar buscando que alguien me diga lo que va a pasar en el futuro. Yo lo que tengo que andar buscando es que Dios me bendiga, como Jacob. No te voy a soltar hasta que dijo, hasta que me bendigas, que salga de tu boca, que me va a ir bien, que mi hermano no me va a matar, y eso me basta a mí, eso es suficiente. Así como dijo el centurión, Señor, envía tu palabra y mi siervo sanará. O sea, el Señor envía su palabra a través de sus ministros, el Señor envía su palabra a través de, te pones a leer la Biblia, doblas tus rodillas, te pones a orar, y hermano, y el Señor te habla, el Señor te muestra. Eso debe ser suficiente para tu vida. Pero si no lo es, hermano, tú vas a estar, hermano, en la mitad, entre que de acá, allá, por aquí, por allá, no sé qué hacer, no sé a dónde ir, no sé qué va a pasar conmigo, no sé qué va... Pero, hey, hace un tiempo estabas diciendo que Dios te llamó para ser un ministro de Él. Dios te llamó para esto, pero llega un tiempo en el que el desánimo nos gana, nos coge y empezamos ya nos olvidamos de todas las promesas de Dios y ahora ¿qué va a hacer de mí? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Dónde voy a ir? ¿Pasa eso o no pasa eso en la vida de los cristianos? Claro que sí, hermano. Pero eso es falta ¿de qué? De convicción. El Señor me dijo que eso iba a suceder. No sé cómo va a suceder, pero eso tiene que suceder. Y va a suceder en algún momento. Y yo me agarro de esa promesa. Y yo me agarro de eso. Y cada vez que doblo mis rodillas le recuerdo al Señor, Señor, tú me llamaste, tú me dijiste que yo voy a servirte, que yo voy a hacer, Señor, aquí estoy, Señor, no te olvides de mí, Señor, 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 Señor. El problema está en prestar oído, hermano, a cosas que no deberíamos prestar oído. Ese fue el problema de Eva, ese fue el problema de este profeta. Si quiere verlo, hermano, el profeta joven. Y cuando se dice profeta joven, eso está muy ligado, hermano, a la inmadurez, a la falta de madurez, a la falta de decisión. Entonces, lo segundo que yo quiero enseñarle, hermano, es eso: a que usted debe guardar, debe valorar. Usted no debe dejar que nadie le saque de eso, de donde usted sabe que Dios le llamó a usted. ¿Para qué Dios te llamó? Dios no te llamó solo para que perdonarte tus pecados, salvarte y llevarte al cielo. Dios no solo te llamó para eso. ¿Qué dice Pedro, el apóstol Pedro? Porque Él hizo una nación santa, real, sacerdotioso, pueblo adquirido por Él, dice, para anunciar sus virtudes, ¿verdad? Para anunciar las virtudes de Dios. Entonces, hermano, hay cosas que nosotros debemos aprender a guardar. Imagínese que alguien aparezca y me diga,
yo le pongo un ejemplo. Imagínense que empiece a ir mal en la iglesia. Empiece a ir mal y ya no, los hermanos ya no se congreguen y ya no haya nadie y no empieza a ir nadie a la iglesia, y de pronto alguien me dice, tal vez ese no sea el llamado de Dios, tal vez no sea el de pastorear la iglesia, tal vez sea otro. Y yo me pongo a dudar, digo, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Será que porque no vienen tal vez los hermanos? ¿Será que ese no es el llamado? Pero yo recuerdo que cuando tenía 9 años de edad, le estoy hablando en mi caso, cuando tenía 9 años de edad, Dios me habló y me dijo, ese es tu llamado, eso es lo que tú vas a hacer. Y de ahí en adelante lo he ido diciendo y diciendo en varias veces, pero como no veo las cosas que están sucediendo, tal vez será que no es así. Y tal vez, ¿será que tengo que dedicarme a otra cosa mejor? Fíjese, solo póngase a pensar en eso. Solo póngase a meditar en eso. ¿Cuál fue el llamado de Isaías? Isaías mismo fue. ¿Cuál fue el llamado de Isaías? El que vio, hermano, Isaías 6, vio al Señor y todo eso. ¿Qué le dijo Dios? Vas a ir a predicarle a un pueblo, ¿qué dijo? De duro corazón. ¿Pero qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Cuántos se iban a convertir por la predicación de Isaías? ¿Qué le di? Ni uno solo. ¿Un ministerio de cuántos años? Aproximadamente 40 años. ¿Cuántos se convirtieron? Ni uno solo. Pero vas a ir y les vas a decir, dijo. Fíjese, yo quiero que usted analice esto. Pero ¿qué hubiera pasado si Isaías hubiera visto y hubiera dicho, wow, pero nadie se ha convertido, nadie está conmigo? ¿Será que debo ser? ¿Será que es mi llamado? ¿Será que realmente Dios me dijo que vaya a hacer eso? Y empiece a dudar de lo que vio y de lo que vivió él en la presencia del Señor. O sea que las cosas espirituales del llamado de Dios, las cosas no se miden, hermano, nada más por lo que tus ojos ven, sino realmente por lo que Dios te dijo, te habló, por lo que Dios te mostró. Por eso, hermano, diga conmigo, es mejor escuchar a Dios que escuchar a los hombres. ¿Cree usted que eso es verdad, hermano? Sí. Cuando le estoy diciendo es mejor escuchar a Dios que escuchar a los hombres, no le estoy diciendo que no debe escuchar prédicas, cuidado, ¿no? Siempre hay alguien que interpreta mal, ¿no? Mejor es escuchar a Dios, o sea, Dios te habló, Dios te dijo, Dios te está diciendo, Dios te está hablando. Y es mejor escucharle a Él que prestar atención a los falsos profetas. Hay algo que también resalta aquí, y es que el profeta viejo tomó el nombre de Dios en vano, ¿sí o no? Fíjese, yo le voy a decir algo, hermano. Vivimos en este tiempo, así como en los tiempos bíblicos, habían muchos falsos profetas, muchos que hablaban en nombre de Dios, y hay gente muy ligera para decir, Dios me dijo. ¿Sabe que a mí me da mucho temor decir Dios me dijo? A mí personalmente me da mucho temor. O cuando estamos en la administración, decir Dios dice, me da mucho temor, y Dios sabe que yo me resisto muchas veces a hablar. Dios lo sabe, que muchas veces yo me quedo callado y no quiero decir nada, porque tal vez puedo estar yo en mi pensamiento, nada más imaginándome lo que Dios quiere decir. Pero hay momentos en los cuales no puedo ya callar, hermano, porque el Señor está hablando y el Señor me está diciendo y el Señor empieza a hablar y no se puede ya callar. Y se tiene que decir, el Señor dice que esto está pasando y que esto debe cambiar, que esto debe dejar de ser así. Pero hay gente que es muy ligera para tomar el nombre de Dios y decir Dios me dice. Wow, yo me sorprendía de un hermano que me decía, escúcheme, que estaba reunida la iglesia así como estamos ahorita, y de pronto el pastor les decía, digan, hablen lo que pasa por su mente, lo primero que les pase por su mente, díganlo en nombre de Dios. Profeticen, decía. Profeticen, hablen. Y el hermano decía, pero yo ahorita estoy pensando en comida. Estoy pensando en comida. ¿Cómo voy a hablar y decir, profetizar en nombre de Dios? Si estoy pensando en comida.
Habrá otro en esos lugares que tal vez esté pensando, hermano, en ya querer irse a la casa porque ya está aburrido de estar ahí. Hay otro que estará pensando en su trabajo, hay otro que estará pensando en el dinero, hay otro que estará pensando en la mujer ajena, hay otro un montón de pensamientos que estarán pasando por la mente. Y que el pastor le diga, lo primero que pase por su mente, dígalo como profecía, hermano, esa es una locura. Y eso es torcer al pueblo, porque la profecía no es eso. Cuando Dios habla, Dios, hermano, claramente lo expresa y lo dice. Y déjeme decirle una cosa, Dios habla por medio de aquel que a Dios le place hablar. Y a veces Dios tiene que usar cosas o a personas que ni siquiera están temerosas de Dios, los usa para hablar, así como usó a este profeta viejo, ¿sí se dio cuenta? Pero ¿para qué lo usó? Para llamarle la atención al profeta que él verdaderamente envió. Bueno, pero mayormente yo veo en la palabra que Dios usa aquellos que están en él, hermano, temerosos de él. Pero vivimos en un tiempo en el que la gente es muy ligera para decir Dios me dice. Y tú vas a ver prédicas en internet y vas a escuchar que hay gente que todo dice Dios me dice. Dios me dice que los zapatos que trajiste esos no son los que me agradan. Dios me dice que debes, Giovanni, tú debes casarte con la hermanita tal. Dios me dice que tú debes hacer esto, que Dios me dice que deben dar acá. Dios me dice que debes vender tu terreno y traer el dinero acá. Dios me dice que tú debes vender, que debes divorciarte de tu esposa y casarte con otra mujer. Dios me dice esto. Y la gente es muy ligera para decir Dios me dice, hermano. Y cuando usted se encuentre con personas que pasan solo diciendo Dios me dice, hermano, usted hágase a un lado. Por su seguridad, hágase a un lado. ¿Sabe por qué? Porque son falsos profetas. Porque Dios dice una cosa, hermano, y Dios la dice y es contundente y todos dan testimonio de eso. Pero cuando empiezan nomás a hablar y Dios me dice que aquí no almuerce, que almuerce allá, y Dios me dice que esto, y Dios me dice que hermano, muy ligeros para tomar el nombre de Dios, y eso es pecado si no sabía. Tomar el nombre de Dios en vano es pecado. Hermano, si hay algo que no le gusta a alguien, es preferible que le diga, ¿sabes qué, hermano? No me gusta la camisa con la que viniste, pero que no diga el Señor me dice que esa camisa no es de Dios. Por ponerle un ejemplo, es mejor ser sinceros. Es mejor ser sinceros y decir, hermanos, ¿sabe qué? La iglesia, no aquí, le estoy hablando en general. Es mejor decir, hermanos, la iglesia está pasando por un tiempo de crisis. O es mejor decir, hermanos, queremos construir un templo. Hermanos, por favor, colaboren para eso. A decir, Dios me dice que el que tiene una camioneta roja o azul tiene que vender esa camioneta y tiene que traer acá el dinero para construir la iglesia. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Hay cosas que Dios las dice y hay cosas que la gente lo dice. Pero vivimos en un tiempo lleno, igualito que en el tiempo de Jeremías, déjeme decirle, donde hay muchísimos, o donde los falsos profetas abundan, donde hay muchísimos falsos profetas. Y si usted, hermano, no sabe discernir y es de los cristianos que pasan escuchando prédicas de quién sabe dónde, y hermano, y usted se cree todo lo que le están diciendo, hermano, tenga mucho cuidado. Sepa discernir, aprenda lo de la iglesia de Éfeso, que sabía discernir lo que es un apóstol del Señor y los que no son, que son lobos vestidos de ovejas. Tenga cuidado con aquellos cristianos que dicen, hermanita tal, vamos a hacer ayuno en su casa, ¿verdad? Vamos ahí a orar, vamos, que no se entere el pastor, nosotras solitas vamos, porque nosotras somos vamos a crear el grupo de damas para apoyar en oración a los pastores. Pero no, que el pastor no se entere, vamos solo nosotras a reunirnos a orar. Y terminan, hermano, en chismes, en murmuraciones, terminan en problemas. Igual que en el tiempo de Pablo, Pablo lo dijo, ¿verdad? Que las mujeres viudas que van de casa en casa, decía, escandalosas, dice, ¿verdad? Y van metiendo en problemas.
a los demás. ¿Sí o no? Que aprendan, decía, las mujeres jóvenes, que aprendan y se casen y se sujeten a su esposo, ¿sí o no? Eso decía. Y el apóstol Pablo decía, no permito que haya viudas jóvenes dentro de la iglesia, porque después van de casa en casa metiendo chisme y murmuración en el este. Así que si aquí hay mujeres, no, tal vez no viudas, pero mujeres solas, bueno, que el Señor ponga un varón ahí, hermano. Pero entendemos la palabra, entendemos lo que dice. Entonces hay mucha gente, hermano, que habla en nombre de Dios. Hay mucha gente que habla y toma el nombre de Dios para sacar provecho para sí mismo. Y eso usted debe entenderlo. Así que cuando usted se encuentre con ese tipo de gente que todo lo que dicen, lo dicen solo el Dios me dice, Dios me habla, Dios me muestra, Dios esto, Dios el otro. Hermano, tenga cuidado con esa gente. Tenga mucho cuidado. ¿Sí? Entonces, lo que veo aquí, hermano, es que este hombre no sabía diferenciar lo que es realmente un profeta de Dios y lo que es un profeta que no viene de parte de Dios, un profeta que se está inventando, un profeta, hermano, que está, hermano, engañándole para destruir el propósito de Dios en esa vida. Es un tiempo muy peligroso. Pero ¿sabe qué también encuentro aquí? ¿Sabe qué lección también encuentro aquí? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué el profeta viejo? ¿Qué había en el corazón de él para ir a mentirle al otro profeta? ¿Por qué? ¿Por qué le mintió? ¿Por qué sencillamente no dejó? Si era un profeta de Dios, si alguna vez Dios lo usó, ¿por qué sencillamente no se quedó tranquilo y le dio gracias a Dios y dijo: Dios, gracias porque enviaste a tu profeta a hablarle a este pueblo que está en idolatría? ¿Por qué no se quedó tranquilo? Sino que preguntó, sus hijos le contaron y dijo: ¿y por dónde se fue? Quiero ir a verlo, quiero ir, pero no quería ir a aprender del profeta. ¿Qué quería? Quería que desobedezca a Dios. Escúcheme, y esto hermano, esto es interesantísimo, porque el profeta viejo, no solo que él no era usado por Dios, sino que había mala intención en su corazón para con el otro profeta. Había ese mal deseo, como Dios a mí no me usa, como ya Dios ya no me habla, pero yo veo que Dios le está hablando a ese otro profeta. Se llena de envidia, se llena de celos. Ese es profeta vamos a ver si es profeta de Dios. Y se va a donde ese profeta y le dice: ven conmigo. ¿Por qué le dijo ven conmigo? Porque él ya sabía, sus hijos le contaron, porque él mismo lo habló, lo publicó, dijo: Dios me dijo que no coma ni beba nada aquí, cuando estaba con el rey Jeroboam. Entonces ya los hijos le contaron y este ya sabía. Entonces lo primero que: ven conmigo, vamos a mi casa. No puedo ir porque el Señor me ha dicho que no vaya. Fíjense, como robot nomás este profeta joven hablando, pero no con convicción propia, hermano, sino sencillamente repitiendo una y otra vez lo que le dijo, pero no tenía convicción en su corazón. No, el Señor también me habló a mí. Fíjese, yo le voy a decir una cosa: ¿cuáles son los primeros enemigos de los cristianos? Cuando alguien sube una prédica de sana doctrina, cuando alguien comenta algo en una prédica de falsa doctrina, ¿quiénes son los que primero atacan a los cristianos de sana doctrina? ¿Quiénes son los que les atacan? ¿Son los ateos o son los pseudo cristianos que se creen cristianos, pero que todo ven ellos como legalismo, que no les agrada la palabra santidad, que les parece ridícula la palabra santidad, que les parece ridículo la palabra apartados para el Señor? Hermano, yo en los videos que subo al internet, yo desactivo todos los comentarios. Los desactivo porque sabe que primero no me interesa lo que la gente piense. Me interesa lo que Dios piense. Primero. Y en un tiempo yo dejé, hermano, y me di cuenta que empezaban a escribir, empezaban a comentar pseudo cristianos
que no estaban de acuerdo con lo que la Biblia dice, sino que muchas veces dicen: eso me parece una exageración, porque el pastor que tiene una iglesia de 10,000 personas no dice eso, sino que enseña todo lo contrario. Pero jamás te dicen, porque la Biblia no dice eso. No te dicen porque la palabra de Dios no dice eso, sino que toman de referencia a otros pastores que, por ser, podríamos decirlo, o tener una iglesia más grande, piensan que tienen más autoridad para hablar de la palabra de Dios. Los primeros enemigos de los cristianos son otros cristianos, pero guiados por el enemigo. O sea, son falsos cristianos. Falsos cristianos. Cristianos que no les gusta la santidad, que les parece exagerado, que les parece ridículo la entrega completa a Dios. Es que escuchar música mundana todavía, no, es que hay canciones que son bonitas, hay canciones que son bien bonitas, son bien románticas. Yo no creo que eso sea pecado. Están diciendo que no, que debemos morir al viejo hombre, que debemos salir completamente de eso. Pero no, es que es bonito, pero debe haber un nuevo nacimiento, una regeneración. Entonces, ¿qué pasa? Que el cristiano que todavía vive de esa manera empieza a llamar al que predica del nuevo nacimiento y de la regeneración del alma, cuerpo y espíritu, lo empieza a llamar ¿cómo? Legalista. Lo empieza a llamar exagerado. ¿Sí o no? Bueno, Jeremías era exagerado, hermano. Isaías era otro exagerado. El apóstol Pablo, no se diga, hermano, era demasiado exagerado el apóstol Pablo. ¿Quién era el que hablaba, hermano? El apóstol Pablo era el que hablaba de la regeneración de la mente. El apóstol Pedro había de que tenemos que cambiar nuestro pensamiento. El apóstol Pedro también decía que el matrimonio debemos vivirlo no como lo vive el mundo, sino como Dios lo dice. El apóstol Pablo habla acerca de las cosas que son permitidas dentro del matrimonio en lo sexual y de las que no son permitidas. Pero hemos llegado a tiempos, hermano, en los que son los mismos cristianos guiados por los falsos profetas. Son esos los primeros detractores o los primeros enemigos de los cristianos de sana doctrina. Y va a llegar un punto en que los de sana doctrina van a ser un puñado nada más. Escúcheme, si no ha llegado ya ese día, va a llegar el día en el que los cristianos de sana doctrina van a ser solo un puñado en la mano en comparación a un mar inmenso de cristianos de falsa doctrina, de cristianos que viven, hermano, como vive el mundo. No, si en Brasil hay una iglesia, hermano, donde el pastor es homosexual y donde dicen que el homosexualismo es de Dios, y dicen que Jesús era homosexual, y dicen que el rey David era homosexual porque amaba a Jonatán. Hemos llegado a esos días, hermano. Fíjese, estamos en esos días. Y cada vez los de sana doctrina son menos, cada vez son menos, y los de falsa doctrina abundan y van a seguir abundando más. Es por eso que se necesitan cristianos con convicción de lo que es santidad, de lo que es, hermano. Nadie te va a poder venir a decir, sabes que antes tener una esposa nada más se predicaba, pero sabes que ahora el Señor me habla y me dice que hay como tener 2 esposas. Bueno, pueden llegar esos días. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a decir tú? Es posible que tú te vayas a vivir en una sociedad de mente más abierta que la de aquí, por ejemplo, Europa. ¿Usted cree que el cristianismo en Europa es igual que el cristianismo acá? Es muy diferente. Muy diferente. Demasiado diferente. Y vas a tener que pelear con eso si en algún momento llegas allá, o si en algún momento ese evangelio se extiende hasta acá. Vamos a tener que pelear contra eso. Pero es parte de lo que tiene que pasar en los últimos tiempos. Es parte de lo que va a pasar en los últimos tiempos. Porque está, hermano, ya cuando el anticristo tome el control del mundo,
van a haber muchos cristianos que se van a poner la marca de la bestia porque van a considerar que no es malo. Van a considerar que no es tan malo, hermano. ¿Qué representa el burro, el asno? ¿Qué representa el asno? Dice que este profeta, con falta de convicción, se subió en un asno preparado por el profeta viejo y se fue, caminó. O sea, se fue encima del asno y le salió al encuentro un león y lo mató a él, pero no al asno. Y no se lo comió, pero lo mató. Y el asno estuvo al lado y no lo tocó al asno, no le hacía nada al asno. ¿Qué representa el asno? Antes de eso, ¿qué representa el león? La palabra de Dios dice que el león anda como, ¿qué dice? Como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Y a quién es que devora el león? ¿A quién devora? Al cristiano que no tiene convicción de su cristianismo. Al cristiano que no tiene convicción de santidad. Me da mucha pena escuchar que una iglesia se cierre. Y Dios lo sabe, hermano, me da mucha pena. Porque para mí las otras iglesias no son competencia. Para mí, hermano, mientras más iglesias haya, yo me alegraría viendo una iglesia en cada cuadra, hermano. Algún día un cristiano me dijo que él ve a los demás como competencia. Yo le dije, no, todos somos siervos, aquí se trata de servir a un mismo Dios y de agradarle. Pero a mí me rompe el corazón escuchar que una iglesia se cierre porque entraron en adulterio, en fornicación y vivieron desordenadamente. Hermano, y la iglesia tiene que cerrar su puerta. ¿Por qué? Porque empiezan a hacer de mal testimonio para los demás. Eso me rompe el corazón, hermano. Y Dios lo sabe. Pero ¿pasa o no pasa lo que está diciendo la palabra? El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Jesús dijo, el que esté firme, el que cree estar firme, que dijo, mire que no caiga. Yo no puedo ponerme a juzgar y decir, ese cayó porque era un pecador, ese cayó porque ya estaba destinado a caer. Y el que cree estar firme, mire que no caiga. Cuando descuidamos lo que jamás deberíamos descuidar. Escuche, ¿qué es lo único que pelea contra el pecado? Esto. Cuando la iglesia deja esto de lado y empiezan solo a pasar profetizando, a hablar lo que pasa por la mente y dejan de predicar la palabra, el enemigo se ríe, hermano. Pan comido, dice el enemigo. Ahora es cuando. Porque dejan de lado la convicción de lo que es santidad. ¿Sabía usted que el sacerdote que entraba, el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo, y los sacerdotes, una de las vestimentas que habían en los sacerdotes, en la frente, había una frase? ¿Quién sabe qué frase era la que estaba ahí? Santidad a Yahvé. Santidad al Todopoderoso. Fíjese, un sombrero o un gorro donde la frase que estaba en su frente era santidad al Señor. ¿Entiendes lo que encierra esa frase? No, pues el que se pone ese gorro no puede ponerse por ponerse el gorro, hermano. El sacerdote no podía solo por ponerse la vestimenta por ponerse. Cada vez que se iba a poner tenía que ver esa frase y decir santidad a Yahvé. O sea que tenía que estar bien delante del Señor. No podía venir en adulterio, no podía venir en fornicación, tenía que entender, tenía que haber convicción de lo que es santidad. Por eso el que está en unión libre, cásese si entiende lo que es santidad a Jehová, santidad a Dios. El que está, hermano, coqueteando a la mujer ajena, apártese de eso, porque entiende lo que es santidad al Señor. El que por causa de hacer dinero no se congrega, hermano, arrepiéntase, porque es idólatra, porque va tras el Dios que se llama dinero. Y Jesús dijo, no se pueden amar a dos dioses. No puedes amar las riquezas y amar a Dios. No se puede.
Por eso al joven le dijeron: hey, ven, sígueme, todo lo que tienes dáselo a los pobres. Jesús ni siquiera lo pidió para él, dijo: anda, dale a los pobres lo que tienes. ¿Y qué pasó con este joven? No, dijo: lo que yo tengo es demasiado, ¿cómo voy a ir a dar a los pobres eso? Y se fue, hermano, se fue. Y Jesús dijo: qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Lo dijo Jesús, no lo dijo ningún hombre, lo dijo Jesús. Que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, dijo, que un rico entre al reino de los cielos. Por eso yo me alegro cuando un cristiano dice: todo lo que yo tengo es del Señor, todo lo que yo tengo está al servicio de Dios. Visitábamos una ciudad hace un tiempo, el año anterior, antes de la pandemia. Nos fuimos a predicar, nos invitaron y estábamos ahí, hermano, y un hermano de mucho dinero tenía una casa inmensa y decían: ¿quién quiere invitar al pastor a pasar en la casa? Y ese hermano dijo: yo, venga conmigo. Nos llevó, hermano, nos atendió como reyes. Nos dieron de comer, hermano, y nos dieron una habitación. Y cada vez que quiera, venga, dijo, porque aquí están las puertas abiertas. El varón entendió esa frase que dice: todo lo que yo tengo es de Dios. Cuando lo visitamos, él era una oveja. Ahora es pastor, es un ministro. El Señor lo llamó y está pastoreando una iglesia, hermano. Fíjese qué cosa tan bonita, ¿verdad? Pero no estuviera pastoreando si él dijera: no, el domingo yo tengo que trabajar, tengo que hacer dinero. Y él tiene una empresa muy grande, ¿eh? Y él mismo la dirige, él está ahí con sus hijos, su esposa, están ahí ellos atendiendo y todo. Pero si él dijera: no, tengo que hacer, tengo que... No, hermano, si pensara así, no estuviera pastoreando, no estuviera sirviendo a Dios, porque no se pueden tener dos dioses. No se puede amar a las riquezas. No le digo que no tiene que trabajar, trabaje. Dios mismo nos dio el ejemplo. ¿Cuántos días trabajarás?, le dijo Dios al hombre. 6 días. Y el séptimo, ¿qué le dijo? Reposarás. Fíjese, y qué mejor manera de reposar en el Señor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén. Y cuando viene Jesús, ¿qué les dice? Yo soy Señor del Shabbat, dice, yo soy su reposo. Fíjese, ese Cristo, hermano. Ahora ya no es un día, ahora son todos los días que debemos estar en la presencia del Señor. Amén. Fíjese, hermano, qué cosa tan bonita. El león representa al enemigo que está listo para matarte cuando dejas de tener convicción por las cosas de Dios, cuando dejas de tener convicción por lo que se llama santidad al Señor. ¿Qué tan firme estás, hermano? Déjame preguntarte, ¿qué tan firme estás? Déjame preguntarte, ¿qué tan fácil es hacerte caer en pecado? ¿Qué tan fácil es? Varones, hombres, ¿qué tan fácil es que tú caigas en adulterio? ¿O qué tan difícil es? ¿Qué tan fácil eres, hombre? Porque déjenme decirle que para el punto de vista del mundo, los hombres somos, hermano, una bala perdida. Sí. Para el pensamiento humano, los hombres son fáciles de caer en adulterio. ¿Sí o no? ¿Sí? Y como que se ha vuelto normal eso. Pero cuando tú ves los profetas, los siervos de Dios, ¡wow! A Samuel le vinieron y acuérdese, el que fue sanado de la lepra, ¿cuál fue? ¿Cuál fue sanado de la lepra? Jacob dice: no, está confundido. ¿Cuál fue sanado de la lepra? Ayúdeme, hermano, que no me acuerdo. En el tiempo de Samuel sanó a alguien que estaba con lepra. A ver. ¿Quién fue? No. Sí. No era judío. Pero le trajo presentes a Samuel y le dijo: hey, a Elías eran, sí, amén. Él dice, le trajo presentes. ¿Y qué le dijo el profeta? ¿Qué le dijo? Todo tu tesoro,
todos tus bienes, todo lo que tú quieras darme a mí, dáselo a tus seguidores, a tus siervos. No me lo des a mí, yo no lo necesito. Pero era un profeta de Dios. Pero hubo el siervo del profeta, Giezi, que fue y dijo: hey, mi siervo calladito, mi siervo se arrepintió, dijo nomás que le envíes, presta nomás, yo se lo llevo. Y llegó calladito con el dinero, el tesoro, hermano, y pensó que el profeta de Dios no sabía. Y le dijo: Giezi, ¿qué hiciste? Ahora la lepra de él va a pasar a ti. ¿Qué convicción había en este varón? No había ninguna convicción. ¿Sabe usted lo que es ser la mano derecha de un profeta de Dios? Levantarse cada día y pensar, ponerse los zapatos, como le decía, y decir: aleluya, yo soy un profeta del Señor. Le estoy hablando de Elías, de Eliseo, de Jeremías. Naamán era, ¿verdad? Le estoy hablando, o sea, ponerse los zapatos de un profeta y ay, Señor. Ahora, imagínense usted lo que es levantarse todos los días y ponerse los zapatos de un ministro, decir: yo soy pastor de una iglesia. Yo soy pastor de una iglesia. Y ponerse esos zapatos y decir verdaderamente: yo soy pastor de una iglesia. Ahora, imagínese usted ponerse los zapatos de todos los días de un siervo de Dios, de un cristiano verdadero. Y que usted todos los días que se levante diga: yo soy cristiano, yo pertenezco a Cristo, yo soy parte de la novia de Cristo, de la iglesia de Cristo. Cristo va a venir por mí, yo soy verdaderamente un cristiano. Que todos los días usted, hermano, se levante con esa convicción en su corazón. Santidad al Señor. Ya no puedo reaccionar como todo el mundo reacciona. Si alguien me insulta, no puedo hacer lo que hace todo el mundo, hermano, entrarle a puñetes. Si alguien habla mal de mí, no puedo reaccionar como antes reaccionaba. ¿Por qué? Porque soy un cristiano verdadero. Orad por los que los ofenden, dices, ¿verdad? ¿Sí o no? Parecería imposible, pero Jesús dijo: para mi Padre nada es imposible. Hermano, ¿qué cosa que usted se ponga todos los días los zapatos de un verdadero cristiano, con convicción, con verdadera convicción de quién es usted. Cuando está a punto de insultar a su esposa, cuando está a punto de decirle que no vale para nada, que no sirve para nada, que es una mantenida, que si no fuera por usted su esposa se va a morir de hambre. Hey, hermano, póngase los zapatos de un siervo de Dios. Un siervo de Dios no habla así. Cuando usted como esposa, hermana, hace las cosas escondidas de su esposo con sus hijos y le dice: ay, mijita, anda nomás con tu novio, yo te doy permiso, porque no sepa tu papá, cuidado se entere tu papá, porque ya sabes cómo es loco tu papá. Entonces, y después resulta la chica embarazada, hermano. Fíjese, que usted se ponga los zapatos de una verdadera sierva de Dios y entienda lo que dice la palabra: obedeced a vuestros esposos. Ay, sí, no, estoy hablando de la esposa, hermano. Obedeced a vuestros esposos. ¿Dice o no dice eso la palabra? Como también dice: esposos, amen con todo su corazón a sus esposas. Y como dice la palabra: ovejas, obedezcan a vuestros pastores en la palabra, en lo santo. Obedezcan, porque ellos han de dar cuenta por vuestras almas. Fíjese lo que dice la palabra. Que todos los días usted se ponga esos zapatos y crea verdaderamente quién es usted, hermano. ¿Quién es usted? Yo todos los días, déjeme, hermano, perdón que me ponga de ejemplo en esto, pero yo sí he tenido que ponerme los zapatos y decir: hey, yo estoy a cargo de una iglesia, yo soy pastor de una iglesia. Yo no puedo vivir como vivía antes, no puedo vivir como todos viven, no puedo hacer lo que todos hacen. Y no es que haya hipocresía y diga: no, qué feo, ay, de gana me metí a ser pastor. ¿Para qué me metí de gana a ser pastor si ya no puedo hacer lo que tanto me gustaba? No, porque el que piensa así, mejor, hermano, tome una decisión: o es frío o es caliente, pero no puede jugar en la tibieza.
Pero si tú eres cristiano, ponte los zapatos de un verdadero cristiano. Yo soy cristiano, ¿cómo voy a estar yo en borracheras, en orgías, en cosas así, en cosas vanas? Ni siquiera en chismes, en murmuraciones. Soy un cristiano. Cuando falta esa convicción, es que el león está listo para devorarte. Cuando no hay esa convicción. Y ahí es cuando tú ves cristianos que un día estaban en la iglesia y después se divorcian, ya están con amante, ya están en otras cosas. Tú ves cristianos que estaban un día en la iglesia, después, hermano, a la esposa lo tienen con el ojo morado. Tú ves cristianos que estaban en la iglesia y jóvenes que estaban en la iglesia y después tú los ves, hermano, cantándole para el mundo, siendo artistas, ¿verdad?, mundanos. Hermano, muchos artistas mundanos han sido cristianos desde pequeños, pero nunca tuvieron convicción de quiénes eran realmente en Dios. Les atrajo más la fama, el dinero, y se lanzan, hermano, al mundo. Anhelan llegar a Ecuador. Tiene talento, hermano, y sueñan con eso, sueñan. Pero no se ponen los zapatos de un verdadero siervo. No, yo soy alguien que el Señor está usando para cantarle a Él, para servirle a Él. Iglesia, todos los días de tu vida ponte los zapatos de un verdadero cristiano y métete en tu cabecita qué eres tú realmente. Y si verdaderamente eres alguien que debe temer a Dios, entonces empieza a apartarte de lo malo. El que vive en unión libre, cásese. El que miente, no mienta más. El que roba, no robe más. El que adultera, no adultere más. El que chismea, no chismee más. Hermano, el rebelde ya no sea más rebelde. Busque las cosas de Dios, obedezca la palabra. Ese es el problema del cristianismo de hoy en día, la falta de convicción de qué somos realmente. Los jóvenes, por ejemplo, qué tremenda falta de convicción que hay en los jóvenes. Ay, qué bonito ese pantalón roto que es asomando todas las piernas. Esa está la moda. Yo quiero ponerme. Que ahí viene, ¡sale, hermano! Mostrando la pierna, mostrando la otra pierna. Tal vez alguien se lo ponga así por falta de dinero, hermano, para comprar un pantalón. Pero hay jóvenes que van y se lo compran así a propósito, hermano. Y sabe que no estoy juzgando a los jóvenes, porque todos fuimos jóvenes. Yo también era medio disparatado en mi juventud, hermano. Amén. Pero tiene que llegar un punto en el que tiene que haber convicción verdaderamente en nuestros jóvenes también. Tiene que haber convicción. Jóvenes, no se enamoren de muchachos mundanos, de chicas mundanas, que lo primero que quieren es ir a la cama, hermano. Así de sincero, el mundo está así. Jovencitas de 13, 14 años ya embarazadas, hermano. Ya no es como antes que la cartita que yo quiero formar una familia contigo, que vamos. No, ya no es así. Ahora es el celular, ¿verdad? Vamos a una fiesta, vamos a la otra, ya con la intención de ir a tener relaciones sexuales. Y qué pena por los padres que les falta convicción, hermano, en sus corazones para corregir a sus hijos. Pero debemos hacerlo. Debemos hacerlo y no dejar que se contaminen con las cosas de este mundo, hermano. Fíjese, entonces, ese es el problema. Y finalmente, hermano, ¿qué representa el asno? ¿Y por qué el león no mató al asno? ¿Por qué no lo mató? Qué figura tan bonita. Aunque no tan bonita, pero, explicándolo, usted va a entender por qué es bonita la figura. Pero el león estaba a un lado. El asno estaba al otro lado y el león no mató al asno, pero el profeta con falta de convicción sí murió. ¿Sabe qué representa el asno? El asno representa el llamado de Dios. El asno representa la voluntad de Dios, lo que Dios determinó que iba a hacer en la vida de esa persona. El llamado que Dios le dio a esa persona. El llamado que Dios le dio. ¿Sabes que ese llamado el diablo no lo va a poder destruir? El diablo no lo va a poder matar, no lo va a poder tocar. El llamado va a estar ahí. Y profeta tras profeta y profeta tras profeta el Señor ha seguido enviando. ¿Quién ha podido eliminar a los profetas que Dios envía?
al ministerio profético. ¿Quién lo ha podido eliminar? A los ministerios. El diablo no los puede eliminar. El llamado, el diablo no lo va a eliminar porque no puede. Pero ¿qué puede hacer el enemigo? Puede torcerte a ti por falta de convicción de las cosas que Dios te ha mostrado, como es el llamado de Dios, la santidad a Dios, como es el temor a Dios. Y esas son las cosas que el enemigo usa para hacerte tropezar. Cristianos que estaban formándose bien en la iglesia y de pronto alguien les dijo: ándate a tal país o a tal ciudad porque allá vas a tener más dinero, y cogen el camino, no piden oración, no preguntan a nadie, sencillamente dicen: yo decidí irme. No va a ser el primero. He visto muchos de esos casos y aquí en la iglesia han pasado algunos de esos casos. Y yo llamo: hermano, ¿dónde estás? No te he visto ya tiempos. Ya estoy viviendo yo por acá. Bueno, es tu decisión, eres libre de ir a vivir donde tú quieras. Pero permíteme preguntarte, ¿le preguntaste a Dios antes de tomar esa decisión? ¿Pediste dirección antes de eso? ¿Estuviste dispuesto a que Dios te diga sí o a que te diga no? ¿O sencillamente tomaste una decisión porque quisiste hacer? El que obra de esa manera se va a encontrar con el león en el camino. Así se lo digo, hermano. Y no es que yo me alegre de eso, yo no me alegro de eso. Pero es que es verdad que cuando tomamos una decisión alocada en nuestras propias fuerzas, en nuestra sabiduría, hermano, de todo puede pasar, puede haber dinero, pero no nos va a ir, hermano, en la bendición de Dios. No vamos a estar en el favor de Dios, porque no le estamos obedeciendo, estamos haciendo lo que queremos. Dios le dijo a este profeta: hey, no regreses por el mismo camino, no te quedes a comer nada, no entres a ninguna casa, no, nada de eso. Esa fue la orden de Dios y nada más. Pero este profeta se dejó convencer y regresó, hermano, y se fue. Y se entró a la casa y mire cómo terminó, hermano. Es que así es el enemigo. Lamentablemente he visto muchos de esos casos. He visto muchos de esos casos y da mucha tristeza. Pero podría pasarme a mí incluso. Podría pasarme a mí también. Si yo dejo de obedecer la voz de Dios y empiezo a hacer las cosas que me parecen que están bien y dejo de pedirle dirección a Dios. Acostúmbrese usted como cristiano, sea un cristiano que pide oración para todo. Primero, escuche, cristiano, pida oración para todo. Aunque le duela la oreja, hermano, pida oración. Aunque le duela la uña, pida oración. Para toda decisión que vaya a tomar, pida oración. Si se va a ir a hacer algo, pida oración. No hay un mensaje: pastor, por favor, ore por mí, vamos a irnos de viaje. Amén, gloria a Dios, está bien. Acostúmbrese a ser cristiano que preguntan siempre si lo que van a hacer está bien o está mal. No haga las cosas solo porque piensa que usted ya tiene la suficiente sabiduría y el suficiente conocimiento y la suficiente edad para no pedir dirección a nadie. Porque aparte que usted al pastor no le va a pedir permiso. Escuche, usted no va a pedir permiso al pastor, porque el pastor no es dueño de usted. Sencillamente va a pedir dirección nada más. ¿Estará bien o no estará bien lo que voy a hacer? Un día estábamos orando por un matrimonio, con esto termino, y el Señor en ese momento me habló, hermano, puedo decirlo delante de Dios con libertad. Y el Señor me dijo algo para ellos. Y el Señor decía: ¿cómo quisiera que llegue el día en el que escuchen mi consejo y dejen de hacer las cosas que quieren hacer? Esa fue la palabra de Dios para ese matrimonio. Porque sabe que muchas veces vivimos mal por falta de sabiduría, por falta de consejo. Hacemos, deshacemos, empezamos, terminamos, vamos acá, vamos allá, ¿sí? Pensamos que como somos cristianos en todo tiene que irnos bien, en todo tiene... Este era un profeta de Dios, este era un profeta enviado de Dios. ¿Y sabe qué? Dios decidió apartarse y dejar que el león lo mate para que aprenda que las cosas no se hacen como uno quiere,
sino como Dios las dice. Es mejor así. Entonces el llamado va a estar ahí. El llamado va a estar ahí. Pero eres tú quien toma esa decisión de obedecer o no obedecer, de caminar o no caminar en la palabra del Señor. Es mejor obedecer a Dios que a los hombres. El llamado nadie lo va a quitar. Vendrá otro y caminará, vendrá otro profeta y hará lo que el Señor decía. Pero lamentablemente este profeta terminó su vida como un profeta sin convicción. Pasó a la historia como un profeta sin convicción, así como muchos cristianos pasan a la historia como cristianos sin convicción. Sin convicción de las cosas que Dios quiere hacer con él, de las cosas que Dios le ha llamado a hacer. Habrá muchos pastores que fueron pastores y dejaron de ser pastores porque fueron pastores sin convicción de lo que es santidad a Jehová, sin convicción de lo que es temor a Dios. Y así pasará, hermano. Pero el Señor no dejará de enviar sus profetas, sus ministros, los seguirá enviando. Amén. Amén. Vamos a orar por las peticiones de oración. Póngase sobre sus pies. Pase, mi hermana, al piano, por favor. Padre, gracias te doy, Señor, por mis hermanos. Gracias, Padre, por estas peticiones, bendito Dios. Padre, tú las miras, aquí están delante de ti. En el altar, Señor, están estas peticiones, Padre. Yo oro por estas peticiones. Yo las pongo delante de ti, papá. Yo sé que tú las conoces ya. Pero es necesario que pidamos, dice tu palabra, es necesario que oremos los unos por los otros. Es necesario, Señor, que nos amonestemos los unos a los otros cada día a esperar la venida del Señor. Padre, mira tú estas peticiones, todas las que están conforme a tu propósito, a tu deseo. Sé tú respondiendo, Señor, a cada uno. Sé tú obrando, papá. Si hay alguno que quiere, Señor, vivir en tu voluntad, vivir bajo tu dirección, Padre, abre puertas, papá. Asimismo, si hay alguno que quiere escaparse de tu propósito, tú no lo permitas, mi Dios. No lo permitas, porque es mejor, Señor, llorar un poco que terminar muerto, Señor, encontrándose a león en el camino. Es mejor llorar un tiempo, Señor. No nos permitas hacer nuestra propia voluntad. No nos permitas hacer nuestro propio deseo. Que haya esa convicción en mi corazón. Dígale, Señor, yo todos los días que me levante quiero ponerme los zapatos de un verdadero cristiano. Quiero ponerme los zapatos, las vestimentas de un verdadero cristiano. Yo no quiero ser de aquellos cristianos, Señor, que no entienden ni para qué van a la iglesia, que no saben ni para qué son cristianos, que olvidan muchas veces, Padre, para qué los llamaste. Vosotros sois la sal de la tierra, dijo Jesús. Esos son tus zapatos, iglesia. Vosotros sois la luz del mundo. Esa es tu vestimenta. Si la sal pierde su sabor, no sirve para nada, sino para ser hollada por los hombres, para ser pisoteada en el camino. No se puede poner una luz debajo de la cama. Tiene que ponerse en alto para que alumbre aquellos que están en tinieblas. Esa es tu vestimenta, iglesia. Esos son tus zapatos. Ponte esos zapatos. Vístete así, iglesia. Ya no vivas descuidadamente. Atesora el llamado del Señor. Atesora el privilegio de predicar su palabra. Dice la palabra que aún los ángeles quisieran ese privilegio. Los ángeles quisieran predicar. Los ángeles quisieran hablarle al mundo de Cristo. Pero ese privilegio se le ha dejado para la iglesia. Ese privilegio es para la iglesia, para la sal, para la luz. Es para ti ese privilegio, iglesia.
Así que vístete, iglesia. Deja ya de caminar desconcertadamente. Deja ya de caminar sin rumbo. Empieza a caminar. Empieza a participar. Empieza a formar parte del sacerdocio. Empieza a formar parte de su casa. Empieza a formar parte de ese privilegio tan grande. Vístete, iglesia. Prepárate porque el día está cerca. No te descuides. No dejes que pase el tiempo. No digas ya el mes que viene haré. El año que viene tal vez. Ya no. Hebreos dice, mientras se dice hoy y escuchas la palabra, obedece. No digas el año que viene voy a cambiar. Es hoy, iglesia. Hoy. No digas voy a dejar de a poco el pecado. No, hoy. Es hoy, iglesia. No digas de a poquito. Toma una decisión, iglesia. Tal vez falles, tal vez, pero el Señor te levantará. Pero toma esa determinación. Eres iglesia de Cristo. Eres esposa del Cordero. Eres hermano en medio de muchos hermanos, donde Cristo es el primogénito, iglesia. No dejes ese privilegio. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque cada día nos llevas más a la madurez, más hacia ti. Padre, yo te doy las gracias. Y yo sé que estas peticiones serán respondidas por ti, conforme a tu propósito. Yo lo sé, Señor. Yo pongo en tus manos estas peticiones, Padre, y confío en tu palabra. Veremos tu gloria, aún en tiempos difíciles, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Aleluya. Dele un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Dice usted gloria a Dios?